Poco se puede. Págalo.
Ahí en el Zoom, que te dije. A ver, vete por allá. Llévate para allá. Hola a todos, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha. Sí se escucha, Anita. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Tenemos el cupo lleno. Qué emoción. Y bueno, pues yo me presento, soy Ana Sánchez, soy fisioterapeuta en la Compañía Nacional de Danza. Y pues en esta pandemia decidimos empezar una serie de fisiocharlas, pues enfocadas a la salud y al cuerpo en la danza. Y esta es la primera que vamos a hacer, que va a hablar del andeor, que creo que es un tema muy importante en la técnica de la danza, ¿no? Y que condiciona, pues, a lesiones y a bastantes cosas que vamos a ir hablando. Entonces, por favor, les voy a pedir que los que puedan mantener sus cámaras encendidas, ¿está bien? Porque de repente es extraño estarle hablando así a la pantalla y no ver a nadie, pues del otro lado. Los micrófonos los vamos a tener apagados porque como somos bastantes, para evitar que haya ruidos que nos distraigan. Si alguien quiere preguntar algo en el momento de la presentación, en la parte de abajo tienen una manita que pueden picar y entonces ya abrimos el micrófono y la cámara, pero de todas maneras al final va a haber una sesión de preguntas para comentar dudas o cualquier cosa. Entonces, pues vamos a empezar. Vamos a empezar un poquito como de dónde viene el andeor, o sea, de dónde sale esta idea de caminar hacia afuera. Entonces, recordemos que el ballet clásico se fundamenta y se desarrolla principalmente en Italia y Francia, ¿no? Alrededor del siglo XVI. Y bueno, muchas de las exigencias estéticas del ballet van a ser las que se planteaban en esa época, y de ahí se toman y se adhieren a la técnica, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, estuve leyendo varias cosas y una decía que esta idea de caminar hacia afuera viene porque el calzado, pues era un sinónimo de distinción, ¿no? O sea, tener unos zapatos que se usaban en esa época, como en esta imagen, podemos ver que ya empiezan a posar en esta rotación externa, ¿no? En estas pinturas ya, pues la gente posaba de esa manera. Otra teoría dice que como todas las artes escénicas empiezan a tomar mucha fuerza, pues hay más presencia escénica si nos paramos hacia afuera que hacia adentro. Entonces, pues así es como se empieza a usar esta terminología de andeor y esta rotación externa en las piernas, ¿no? Y pues se va quedando, se adhiere a la técnica y se va cada vez exigiendo más y más. Es curioso cómo, bueno, andeor sería la palabra en francés, en inglés pues ya se conoce como turnout y en español sería la rotación. No es una posición exclusiva de la danza clásica, por ejemplo en las danzas hindús o balinesas o algunas asiáticas también se usa en rotación externa, pero en la danza clásica es donde más se exige este tipo de movimiento. Entonces, bueno, dentro de la terminología médica sería el término rotación externa de cadera, aunque el término andeor es la suma total de todas las articulaciones, desde cadera, rodilla, tobillo y pie. Y bueno, algo curioso es que, por ejemplo, aquí la primera imagen tenemos
una bailarina, ¿no? Y casi la segunda imagen es la misma pose, pero muchos años después. Y podemos ver cómo va cambiando la estética, ¿no? Y algo importante que es lo que quiero que vean es cómo cambia esta exigencia del andeor. Aquí en la pierna de base pues vemos el pie casi pues horizontal. Y aquí no se ve mucho, pero pues ya está mucho más forzado hacia externo. O sea, cambia mucho y cada vez exige más. Igual la pierna de atrás, pues hay mucha más rotación externa en la bailarina de ahora, ¿no? Y pues aquí podemos ver a un chico en segunda posición, en un gran plie y completamente rotado. Y bueno, básicamente esta posición de andeor o de rotación externa se va a mantener durante todos los momentos, ¿no? La pierna de base siempre va a estar con una rotación externa. La pierna de trabajo, en este caso, pues aquí también, al saltar se mantiene, al girar se mantiene, todo el tiempo se mantiene, ¿no? Entonces, pues eso es una exigencia muy, muy grande a nivel muscular. Y bueno, el objetivo de la plática es que entiendan, si son maestros o bailarines, pues de dónde viene el andeor, qué estructuras están implicadas en hacer esta posición y que cuidando la técnica, cuidando la alineación, cuidando el trabajo, pues pueden prevenir de lesiones a ustedes mismos o a sus alumnos. Y pues si hay fisioterapeutas en la plática, que entiendan esta biomecánica y esta, pues, la técnica básica del ballet, para que puedan entender si sus pacientes tienen cierta lesión, cierta patología, pues que hay estos factores que influyen muchísimo, ¿no? El andeor influye mucho en la mayoría de las lesiones del ballet, del bailarín del ballet clásico. Entonces vamos a empezar hablando de la anatomía. Aquí pues van a tener que tener mucha imaginación y ver muy atentos las imágenes, porque es muy importante la forma de los huesos y de los músculos. Vamos a empezar hablando de la pelvis. La pelvis, pues, es como lo conocemos y viene siendo la unión de tres huesos, ¿no? El hueso sacro, que es este de aquí, y el hueso coxal, que hay uno del lado derecho y uno del lado izquierdo, ¿no? La unión de estos tres huesos forma la pelvis. Pero ahora, el hueso coxal, que es el que tenemos de su lado izquierdo de la pantalla, a su vez está formado por tres huesos también, ¿ok? Que seguro lo han escuchado. Son tres huesos, digamos que empiezan siendo independientes, pero se consolidan y se osifican, y ya cuando somos adultos es uno solo. Está el ilion, que es la parte de la cresta ilíaca. Sería, el ilion sería esta parte de aquí, la cresta ilíaca donde ponemos las manos. El pubis, pues la parte anterior, ¿no? Y el isquion, que es la parte posterior donde nos sentamos, los huesitos en los que nos sentamos. Y estos tres huesos forman el hueso coxal. Ahora, una característica importante de este hueso es que va a tener una cavidad aquí, articular, como en forma de esfera, y esa cavidad esférica se llama cavidad cotiloidea o acetábulo. Eso es muy importante, porque ahí es donde va a entrar el fémur. Ahora sí vamos a hablar del fémur. El fémur pues es un hueso largo, es el hueso que está en el muslo. Y bueno, va a tener, este de aquí es como si lo viéramos de frente, ¿ok? Y les voy a poner las partes del fémur en sencillas. Esta va a ser la cabeza del fémur, obviamente. Vamos a tener el cuello, que es esto de aquí. Y vamos a tener el cuerpo, o diáfisis, que pues es la parte más larga. Y hasta abajo vamos a tener los cóndilos, que son esto de aquí. Esto se llama los cóndilos, ¿no? Esas son las partes básicas del fémur.
y las que tienen que tener pues conscientes en su imaginación, porque van a influir, ¿no? Y bueno, bueno, otra cosa importante del fémur es que está el canal rotuliano, que está aquí. Aquí es donde vendría la rótula, que es el huesito de la rodilla, y ese es como su lugarcito, ¿no? Y ya la articulación coxofemoral, pues va a ser la unión de la cabeza del fémur con el hueso coxal. Esa es la articulación coxofemoral. Es una articulación que nos permite muchísimo movimiento. Otra estructura muy importante es el labrum. El labrum va a ser un anillo cartilaginoso que está en el borde del acetábulo. Y este anillo, como vemos aquí, esto de aquí, va a actuar como un sello o como una junta de goma que ayuda a sostener la cabeza del fémur y le da esa estabilidad, como un chupón que está conteniendo la cabeza del fémur. Otra estructura importante va a ser la cápsula articular. La cápsula articular es esta que viene aquí como bolsita, que está rodeando toda la articulación. Y por dentro de esa cápsula está el líquido sinovial, que es el que se encarga de lubricar y de nutrir la articulación. Y por fuera de la cápsula articular, esto también es importante, van a estar los ligamentos. Los ligamentos, que son como estas fibritas blancas, su tarea en todo el cuerpo es definir hasta dónde va a llegar un movimiento. Ellos ponen el alto de hasta dónde llega el movimiento. Ellos controlan el movimiento, ¿ok? La gente que tiene ligamentos muy laxos, que se llama hiperlaxitud ligamentosa, es muy flexible. Es la gente que cuando se para y estira las rodillas se les va un poco hacia atrás. Ese es un ejemplo de ligamentos laxos. Entonces vamos a tener 3 ligamentos muy fuertes en la cadera, que son los que nos van a estar pues controlando hasta dónde se va. El iliofemoral, el pubofemoral y el isquiofemoral. Aquí, pues muchas de las estructuras en la anatomía toman el nombre de dónde vienen y a dónde van. Entonces, pues estos están sencillos. Iliofemoral va del ilion al fémur, pubofemoral del pubis al fémur, isquiofemoral del isquion al fémur. La forma de estos ligamentos, si se fijan, sus fibras están como en espiral, no están paralelas. Y bueno, vamos a pasar con los músculos. La cadera es una articulación muy grande y hay muchos músculos. Entonces, ahorita en esta primera parte, solo los voy a mencionar en general, porque nos tardaríamos mucho en verlos todos. Vamos a tener 6 grupos musculares. El grupo de los flexores, el grupo de los extensores, de los abductores, de los aductores, los rotadores internos y los rotadores externos. Entonces, los rotadores externos son los que más al ratito pues ya los voy a explicar con calma porque son los que nos interesa conocer. Pero bueno, ahorita quédense con que hay 6 grupos musculares y cada uno va a tener su acción independiente. Y vamos a hablar un poquito de la biomecánica de la cadera. Ya que sabemos la forma de los huesos y todo esto, la articulación coxofemoral es un tipo de articulación que se llama enartrosis o multiaxial. Esto quiere decir que nos permite movimiento en todos los planos. La cadera, como el hombro, se puede mover hacia todos lados. Podemos ir adelante, atrás, al lado, girar hacia un lado, hacia el otro. A diferencia de otras articulaciones, por ejemplo, el codo. El codo solamente estira y flexiona, ¿sí? Entonces, la cadera nos da esa libertad de movimiento para todos lados. Vamos a tener flexión, que es llevar la pierna hacia adelante, extensión, que es llevarla para atrás, abducción, que es alejar la pierna del cuerpo, aducción es acercar la pierna al cuerpo, rotación externa, pues es girar hacia afuera, y rotación interna, girar hacia adentro. ¿Ok? En el ballet, todos estos movimientos están combinados con la rotación externa, menos la rotación interna, obviamente, porque son opuestos. Pero, por ejemplo, ¿sí me escuchan? Porque veo que están poniendo en
el chat que no se escucha. Sí se escucha, Anita. Sí se escucha. Sí se escucha. ¿Se escucha bien? Sí se escucha. Ok, entonces los que no escuchen, supongo que es algo propio de su combo. Entonces, en el ballet todos los movimientos, flexión, extensión, abducción y aducción, están combinados con la rotación externa. Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, la flexión de cadera sería como el equivalente a hacer un tendu adelante. ¿Ok? La extensión de cadera sería hacer un tendu para atrás. La abducción, con B, sería hacer un tendu a la segunda. Y la aducción es traer la pierna hacia el cuerpo, acercarla. Entonces, pues sería al momento de cerrar, a cerrar a primera o a cerrar a quinta, eso sería aducción. Y estos movimientos, a diferencia del dibujito que tenemos aquí, pues siempre van con la rotación, con el andeor, con el turnout, ¿no? No en paralelo, como por ejemplo en el jazz, que se baila en paralelo, en el ballet siempre, siempre en la rotación externa. Y aquí, bueno, tenemos una imagen, es como un mapa, si lo quieren ver así, del recorrido que podríamos hacer con la cadera. Obviamente aquí un bailarín de ballet pues podría llegar mucho más lejos, ¿no? Pero si sumamos todos los movimientos en todos sus rangos, podríamos tener como que esta idea de hacia dónde mover nuestra pierna. Y otra cosa muy importante que tienen que tener en cuenta es que biomecánicamente el movimiento de la cadera, de la pelvis y de las lumbares están muy conectados. O sea, siempre que se mueva uno, el otro se va a mover. Son muy interdependientes. Es muy difícil aislar el movimiento de las lumbares, ¿no? O de la pelvis. Entonces, bueno, vamos a ver ahora sí, ¿qué factores condicionan el andeor? Vamos a tener 3 factores. El factor óseo, el factor cápsulo ligamentario y el factor muscular. Vamos a empezar uno por uno. El factor óseo es el que tiene más variaciones, y otra vez pongan mucha atención a las imágenes porque es la forma de los huesos es hay mucha variación. Entonces, el primer factor, la propia forma de la cadera nos va a favorecer más hacia la rotación externa que hacia la rotación interna. Eso, más que una condicionante, pues es algo bueno, ¿no? O sea, ya todos, aunque no hagan ballet, cualquier persona en la vida va a tener más rango hacia rotación externa que hacia rotación interna. El segundo factor, que sí nos va a condicionar, se llama ángulo de... Sí pueden tomar captura de pantalla. Ángulo de anteversión femoral. Ahora, aquí imagínense, esta imagen que están viendo es como si vieran al fémur, el hueso largo que vimos, desde arriba. ¿Ok? Entonces, esto de aquí sería la cabeza del fémur. Y esto de aquí sería el cuello. El cuerpo no lo vemos porque estamos viendo desde arriba. Y la parte que voy a poner en rojo serían los cóndilos. Entonces es como si viéramos el hueso desde arriba. Y vamos a ver que hay un ángulo pues como de rotación. Este ángulo normalmente en los adultos es de 12 a 15 grados, pero bueno, puede variar muchísimo. Se le llama anteversión al que tenemos de este lado. Ah, no, este es el normal, perdón. Este es lo normal. Ahora sí, anteversión es cuando está más hacia adelante, más inclinado hacia adelante. Y retroversión es cuando está en la horizontal. Ahorita les voy a poner otra imagen porque es un poco complicado de imaginar. Entonces, la anteversión, o sea, el ejemplo del medio, nos va a limitar la rotación externa. Alguien que tenga anteversión en el cuello del fémur, pues va a tener ya una limitación. Y alguien que tenga retroversión, pues va a tener como un paso más adelante. Aquí viene una imagen de un hueso real, y creo que ya les puede quedar más claro, ¿no? Lo estamos viendo desde arriba y estamos viendo que los huesos están alineados, pero la cabeza de uno va hacia la horizontal,
habría un punto normal y otro que es más hacia la vertical, ¿ok? Entonces, este es algo que sí nos va a condicionar. Siguiente factor, la profundidad del acetábulo. Recuerden que el acetábulo es donde entraba la cabeza, ¿no? Del fémur. Si el acetábulo es muy profundo, va a haber más estabilidad. Eso pues es normal, es muy obvio, ¿no? O sea, si hay algo muy profundo y yo meto, en este caso, la cabeza del fémur, pues hay menos probabilidad de que se salga, hay menos juego articular, hay más estabilidad, hay más restricción. Eso podría ser bueno en cualquier situación, pero en el ballet lo que queremos es tener mucho rango de movimiento. Entonces, si tenemos un acetábulo muy profundo, pues va a ser un poco contrario a lo que queremos. Y la otra es la orientación de este acetábulo. Si este acetábulo está más hacia anterior, nos va a limitar un poco. Y si está un poco más hacia los lados, nos va a facilitar. Vamos a ver otra imagen. Este es el hueso coxal, viéndolo desde un lado. Y aquí tenemos el acetábulo, ¿no? Aquí podemos ver cómo este está más hacia el lateral y cómo este está inclinadito como hacia el frente. Entonces, pues eso también nos va a ir condicionando. Otro factor óseo importante, la longitud del cuello del fémur. Habíamos quedado que el cuello del fémur es esta parte, ¿no? Pues la que une la cabeza con el cuerpo, como en nosotros. A mayor longitud, mientras el cuello sea más largo, nos va a dar mayor movilidad. Y el último factor es, bueno, hay un ángulo que se llama ángulo cérvico-diaficiario. Este ángulo se forma pues entre el cuello y el cuerpo del fémur, ¿no? Y podemos ver que puede estar más horizontal, como en este caso que le llamamos coxa vara, o más vertical, que sería la coxa valga, y el ángulo normal. Entonces, todas estas son variaciones que pueden tener nuestros huesos y que sin saberlo, pues nos están limitando o facilitando ciertos movimientos. Aquí pueden ver ese ejemplo, ¿no? De los 3 diferentes ángulos que hay. Y aquí está otra vez en el hueso real. Entonces, ¿se puede influir en esta parte ósea? Muy poco, casi no. O sea, el hueso es un tejido pues muy denso, muy duro, que hay una edad aproximadamente a los 11 años donde finaliza la maduración ósea. O sea, a los 11 años los niños ya, sus huesos digamos que ya consolidaron y ya son más densos. Entonces, si tenemos un entrenamiento previo, podríamos moldearlo y facilitar este factor óseo. Pero si ya estamos trabajando con alguien que empezó a bailar, no sé, a los 20, 25 años, pues ya este factor ya está hecho, ya no hay más que hacer. Y no es muy modificable, o sea, los huesos es una estructura muy, pues, muy densa, como ya lo dije, ¿no? Entonces, pues, en los niños podría ser, por eso en las escuelas profesionales se buscan los niños que empiecen desde pequeños, ¿no? Para irlos formando, porque algo que influye mucho son las horas de entrenamiento que se tiene. Entonces, si un niño ya va para bailarín profesional, pues ensaya muchísimas horas diario y eso pues va forjando el cuerpo hacia algo en específico. Vamos ahora con el factor de la cápsula y de los ligamentos. Habíamos quedado que hay 3 ligamentos. El ligamento iliofemoral y el pubofemoral van a restringir la rotación externa. Y el iliofemoral es un ligamento muy fuerte. Bueno, todos los ligamentos de la cadera son muy fuertes. Es la articulación más grande del cuerpo. O sea, era de esperarse que tuviera unos ligamentos que le den en realidad estabilidad y le estén protegiendo, ¿no? Entonces, se puede influir en los ligamentos también hasta cierta edad, antes y durante la pubertad. Antes de que finalice pues, las fases de crecimiento y la maduración del sistema musculoesquelético.
aunque los ligamentos son tejidos más adaptables, o sea, sí podemos estirarlos con diferentes ejercicios, ¿no? Sí se puede modificar esta parte, pero hay que tener conciencia de algo. El ligamento es un tejido no contráctil, a diferencia del músculo. O sea, el músculo nosotros voluntariamente decimos, o sea, al moverme, se acorta y luego yo lo puedo regresar a su longitud normal, ¿ok? El ligamento no. El ligamento, si lo trabajamos y lo estiramos y se vuelve más laxo, o sea, más aguado, ya no regresa a su longitud, ¿ok? Ya no puede volver. Entonces, muchas veces esto predispone a inestabilidad articular a la larga. O sea, cuando ya el bailarín pues es adulto o se retira o esto, puede tener inestabilidad en la cadera. Porque obviamente cuando bailas, siempre buscas pues el mayor rango de movimientos, te estiras. Sabemos que ahora, o sea, solamente no es estirarte en split o squat, sino es el oversplit y pasadísimo de la línea, ¿no? Entonces, pues esto de que haya un riesgo de inestabilidad es algo que hay que tener muy en cuenta. Y bueno, por último vamos a ver el factor muscular, que hay muchas cosas que ver aquí. Bueno, normalmente se explica que la rotación viene de los glúteos, ¿no? O se piensa muchas veces que viene del glúteo. Pero en realidad los glúteos no tienen tanto que ver con la rotación. O sea, sí participan, sí ayudan, pero no son los principales. Entonces, la musculatura de la cadera, vamos a tener 9 músculos de cada lado, en diferentes capas de profundidad. Entonces, lo que ahorita vamos a hacer es ir viendo capa por capa, de superficial a profundo. Entonces, primero vamos a tener el glúteo mayor. Tenemos 3 glúteos de cada lado, glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. O sea, no solo hay un glúteo, hay 3, en total tenemos 6 glúteos. Entonces, el glúteo mayor es un músculo bastante grande, es el más superficial, tiene una forma pues como de cuadrilátero y va a participar en todos los movimientos que sean hacia atrás. Por ejemplo, un arabesque. Ahí sí, por ejemplo, el glúteo mayor tiene un trabajo muy, muy importante. Y después vamos a tener al glúteo medio y al glúteo menor. El glúteo menor está abajo del glúteo medio y tienen esta forma como de abanico. Estos dos músculos están un poquito más hacia el lado externo de la cadera y son los que llevan a la pierna en abducción. O sea, todos los ejercicios que hagamos a la segunda, vamos a estar solicitando el glúteo mediano y el glúteo menor. Y también son los encargados de estabilizar la pelvis. Entonces, por ejemplo, cuando hay un bailarín o un niño que estudia ballet en una posición de pasé y la pelvis está desequilibrada, o sea, se cuelga hacia un lado, estos músculos son los encargados de estabilizarlo otra vez. Y en la capa más profunda ya vamos a tener a los músculos que de verdad hacen la rotación externa y son los importantes, que se llaman, es un grupo de 6 músculos, que son los músculos pelvitrocanterios. ¿Por qué se llaman así? Pues otra vez, porque van de la pelvis al trocánter. Son 6 músculos diferentes, que les voy a decir los nombres. A ver. Ok, está el piramidal o piriforme, que es este. El gémino superior, gémino inferior, cuadrado femoral, obturador interno, y está el obturador externo, que no está en esta imagen. ¿Ok? Entonces es piramidal o piriforme, gémino superior e inferior, obturador interno y externo, y el cuadrado femoral o cuadrado crural. Estos músculos sí son los encargados de la rotación. O sea, estos son los protagonistas completamente. Y bueno, hay que aprender a usarlos, a identificarlos, que el alumno los está usando, que está viniendo la rotación desde ahí y no que está activando otros músculos que a lo mejor no le están facilitando el trabajo.
Entonces, bueno, tenemos otros músculos relacionados a la rotación externa, pero estos ya serían como secundarios. O sea, ayudan a la rotación en ciertas posiciones, pero tampoco hacen la mayoría del trabajo, que es, por ejemplo, es el psoas ilíaco, el sartorio y los aductores. Los músculos, por ejemplo, es un tejido en el que sí podemos influir mucho. O sea, al ejercitar cualquier músculo, podemos ver cambios. Los músculos deben estar fuertes para garantizar el 100% del recorrido. Puede ser que nosotros tenemos ya la rotación, ya el andeor, pero si no tenemos la fuerza de que el músculo mantenga esa posición durante toda la clase, durante toda la función, pues no va a servir de tanto, ¿ok? Es como, un ejemplo es, puedes tener el split en el piso, porque la gravedad te ayuda, porque estás ahí, pero no es lo mismo que cuando tú hagas un granjete o un sodesha puedas abrir el split en el aire, porque ahí ya necesitas el factor de la fuerza. Entonces, una cosa es tener el rango de movimiento, otra cosa es tener la fuerza para mantener ese rango de movimiento. Entonces, hay que tener un buen tono en los rotadores externos y flexibilizar los rotadores internos, porque son el opuesto, ¿no? O sea, el trabajo de unos es el opuesto del otro. Las únicas limitaciones que podríamos tener aquí es que tuviéramos debilidad muscular, o sea, que nuestros músculos estuvieran débiles, o que no sabemos identificar los pelvitrocantéreos y no estamos activando estos músculos. Entonces, estos son los 3 factores que van a condicionar el andeor de una persona. Ya vimos que hay unos que se puede trabajar más, hay otros que no se puede trabajar tanto. Ahora sí, ¿de dónde puede venir el total del andeor? Sabemos que se busca pues esta posición de 180 grados, ¿no? 90 de un lado, 90 del otro. Pero ¿de dónde va a venir? La suma de los 90 grados es un error pensar que vienen de la cadera. O sea, que la cadera puede abrir 90 grados y 90 grados, no se puede. La cadera, estos números son aproximados porque va a variar dependiendo de cada quien. Pero la cadera aproximadamente nos va a dar 60 grados. Luego, la rodilla, que ahorita voy a ir explicando esto también. La torsión de la rodilla nos puede dar hasta 10 grados. La torsión tibial nos puede dar otros 10 grados. Y el tobillo, pie y los dedos hasta 10 grados, ¿no? Y ya la suma de todo esto, pues van a dar los 90 grados. Entonces vamos a ir uno por uno. La cadera, pues ya vimos que rota, ¿no? Rotación externa y ya. Ahora la rodilla, aquí. Aquí podemos ver el fémur en la parte de arriba, que es este hueso, y la tibia es el hueso de abajo, que voy a poner en azul. Entonces, con la ayuda del suelo y del piso, el bailarín puede hacer esta torsión, que es como cuando exprimimos un trapo, una parte va hacia un lado y la otra parte va hacia otro lado. El fémur pues va a estar viendo al frente y ya la tibia la vamos a forzar. Este movimiento no es, no lo podemos controlar activamente. O sea, yo no puedo ahorita sentada decir, voy a rotar mi tibia. Es un movimiento pasivo que se usa o que se consigue mediante la fricción con el piso. Y 2, pone en riesgo a todas las estructuras de la rodilla, que son los meniscos, los ligamentos, etc. Pues porque un lado va para un lado y el otro hueso va para el otro lado. Pero bueno, esa torsión pasa y nos va a aportar algunos grados. Normalmente, por ejemplo, los bailarines a nivel, aquí dice alguien que le dolió la rodilla de solo verlo, sí, es algo pues que puede causar muchas lesiones de verdad. Los bailarines a nivel profesional tienden a ser muy elásticos. A una persona que no se dedique a bailar tal vez no va a conseguir mucha torsión, pero hay bailarines de verdad que son muy elásticos y que pueden conseguir esto sin tanto esfuerzo y a veces sin tanto dolor, pero sí las estructuras de en medio se están viendo afectadas. Entonces, bueno, eso es como la torsión a nivel de rodilla.
o la rotación de rodilla. Luego tendríamos la torsión tibial. Esto es una torsión a nivel del hueso, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver dos tipos, bueno, unas piernas, ¿no? Idealmente, nosotros pensaríamos que están alineadas las articulaciones, que están las rodillas y cae el tobillo y el pie. Pero en esta imagen podemos ver que si están alineadas las rodillas, los pies naturalmente están abiertos, o sea, hay una apertura. Si alineamos los pies, entonces las rodillas están como hacia adentro. Esto habla de que la tibia, o sea, a nivel de la tibia es el hueso de la espinilla de la pantorrilla, hay una torsión, ¿sí? Ahora, esta torsión puede ser tanto externa o puede ser interna. También eso es algo de la gente que camina en inversión o que camina con los pies para adentro, pues es una torsión del hueso y ya está ahí. Si un bailarín ya tiene la torsión tibial hacia externo, pues es una ventaja porque está ganando grados por la forma de su hueso. Y bueno, al final queda el pie. Tobillo, pie y dedos, que nos van a dar los últimos grados. O sea, aquí se usa toda la última articulación, y podemos ver aquí, por ejemplo, que usan hasta la articulación del dedo gordo, bueno, de todos los dedos, para llevarla hacia atrás lo más que se pueda, ¿no? Aquí los bailarines me hicieron favor de enviarme fotos donde les pedí que exageraran, ¿no? Pero se pasa mucho. O sea, se agarra hasta el dedo chiquito para jalar el anteojo. Y así ya vamos a ir sumando hasta tener pues la apertura total. Y aquí ya pueden ir viendo cómo cada estructura va cediendo, ¿no? Pero en este pues ceder de las articulaciones hay muchas lesiones que pueden ir de por medio. Entonces vamos a ver ahora si se puede medir la rotación. Sí se puede medir, por ejemplo, en fisioterapia usamos algo que se llama goniómetro, que es este aparatito de aquí. Bueno, es como una regla que tiene un transporte, no, bueno, el que mide los grados en 1, ¿no? Y así podemos medir el movimiento de las articulaciones. Lo podemos medir sentado o acostado. Claro que aquí solo estamos midiendo la rotación externa de la cadera. Es importante señalar, que ya lo expliqué hace rato, pero para que vuelva a quedar claro, que no hay rotación externa activa debajo de la cadera. O sea, la cadera es la que nosotros podemos controlar, pero todo lo demás, la rodilla, el tobillo, el pie, el dedo gordo y todos los dedos, solamente se logran mediante la fuerza que se hace de fricción contra el piso. Y eso sería una fuerza pasiva, porque no la estamos nosotros mismos provocando ni controlando. Entonces, lo único que podemos medir, en este caso, pues es la rotación pura de cadera. Y bueno, hay algunos como implementos más modernos en otros países, que son unas tablitas que igual vienen graduadas, y pues de ahí tú puedes ver. También algo importante y curioso es que hay gente que tiene más rotación de un lado que del otro. O sea, así como ya vimos que no todos somos simétricos, que nuestros huesos pueden tener muchas formas diferentes, pues también nosotros mismos podemos de un lado tener más y menos, por muchas razones. Y bueno, vamos a hablar un poquito de las estrategias de compensación, o sea, como la postura, un poquito analizarla y qué es a lo que nos puede llevar. Vamos a empezar aquí hablando. Estamos viendo un bailarín en primera posición, en la barra, estaría idealmente, y su postura, ¿no? Entonces, si nosotros soltáramos una plomada o una línea para saber si alguien está alineado, deberíamos ver que todos los segmentos de su cuerpo están en esa línea, ¿no? Y aquí en el ejemplo de en medio, pues el bailarín está alineado,
hombros, tórax, pelvis, rodilla, pie, todo cae sobre la misma línea. Pero tenemos pues otras opciones que pueden suceder. En esta, por ejemplo, ¿qué está pasando? Uno, hay una hiperlordosis. Hiperlordosis es cuando esta curva de la espalda se aumenta, ¿sí? Se aumenta esa curva y el abdomen se distiende. Aquí pues estamos expuestos a una compresión a nivel de las vértebras. Dos, se abre la caja torácica, o sea, las costillas se abren. Esta posición favorece la hiperextensión de rodillas. ¿Ok? Esa sería una opción. La otra opción sería lo contrario, que es que la pelvis está metida y el tórax, aquí está pues muy exagerado, está hacia atrás, ¿no? Pero bueno, siempre la postura va a ser la de en medio. Aquí, en esta posición última de la pelvis un poco metida, se favorece que las rodillas estén flexionadas. ¿Ok? Entonces, estas son como 3 variaciones que podríamos encontrar. Y vamos a ver, por ejemplo, vamos a hablar un poco de la pelvis y las lumbares, que ya vimos que van muy de la mano. La pelvis pues puede estar neutral, puede estar anteriorizada, como es este, y posteriorizada, ¿no? Ya hablamos que si está anteriorizada se aumenta la lordosis y con eso se pierde la fuerza de los abdominales, ¿sí? La musculatura del abdomen, que son también varios músculos, se distiende en esta posición. Entonces perdemos el control del torso o el core, que también se llama, esa faja abdominal, y vamos a perder soporte. El core es, si nosotros tenemos un buen control del abdomen y la espalda, vamos a tener un buen control de las piernas y brazos, al saltar, al girar, etc. Entonces, si desde el torso ya estamos desalineados, pues va a ser complicado llevar como que el trabajo al centro o a una coreografía complicada. Y muchas veces, pues, aquí del lado izquierdo la imagen está muy exagerada. Es muy fácil ver las diferencias, pero aquí del lado derecho, pues hay una bailarina que si solamente ves una imagen, la que tú quieras, pues puedes pensar que está correcta. Pero ya que ves las dos, pues sí te fijas que hay una pequeña diferencia, ¿no? Que en este lado está un poco, pues hay mayor lordosis, y ya son grados muy pequeñitos que hay que valorar a los pacientes o al bailarín, ¿no? Entonces, eso es de las lumbares y de la pelvis. Y esto, pues, es lo que les explicaba de los músculos abdominales. La posición de hiperlordosis, que es esta de aquí, va a favorecer, 1, compresión en la parte de atrás, y 2, que los abdominales estén débiles, o bueno, no débiles, distendidos, que no estén activados. Aquí, ¿no? Entonces, alguien está escribiendo en la pantalla. Entonces, bueno, por eso esta posición pues no es tan recomendable. Más bien no es recomendable, porque no hay control del core, no hay control del abdomen. Y bueno, ¿qué lesiones nos puede llevar tener una mala posición en lumbares o cadera? En la espalda, en las lumbares, pues listesis, espondilolistesis, lumbalgia, compresión de raíces nerviosas, que puede verse también, es muy común en los bailarines, hernias discales. Y en la cadera, pues tenemos también otros diagnósticos como cadera en resorte, bursitis, desgaste articular, falsa asiática. Ahorita voy a ir como explicando un poquito las que yo considero más comunes y más importantes.
Entonces, aquí vamos a hablar de la espondilolisis y espondilolistesis. Tenemos a la espalda, a la columna vertebral, y vamos a fijarnos solamente en las últimas lumbares y en el sacro, ¿sí? Ya son estas imágenes que tenemos aquí. Entonces, está el cuerpo de la vértebra, ¿qué es esto? Esas son las apófisis, que es la parte de atrás, las espinas, lo que se ve a veces. Y la parte del medio donde se unen se llama pars interarticular. Cuando esta parte se fractura, vamos a llamarlo espondilolisis, ¿ok? Y cuando esta parte, aparte de que se fractura, pues ya se desplaza la vértebra hacia adelante, se anterioriza, es espondilolistesis. Esto es bastante común, aunque pasa también por muchas otras razones, por cargadas, por caídas, accidentes, pero bueno, puede estar presente en bastantes bailarinas. Otra patología muy común es la coxartrosis o la artrosis de cadera, que es desgaste articular. Entonces aquí puse esta imagen, a ver si se puede ver y lo pueden identificar. La imagen de arriba es una cadera, pues digamos, sana. Y podemos ver, esta es la cabeza del fémur, esta de aquí. Ahí. Y vemos también el acetábulo, ¿no? Y en la parte de abajo, bueno, y vemos que hay un espacio ahí, que es un espacio completamente normal. Este espacio de aquí. Y los bordes pues son definidos. Aquí en la imagen de abajo no se ve tan claro, pero el espacio está muy reducido. Ya hay un desgaste articular, hay osteofitos, hay esclerosis, el hueso ya no se ve como tan definido y tan circular. Entonces, la artrosis de cadera o el desgaste de la articulación de cadera, pues es muy común por el mismo sobreuso de la técnica, ¿no? O sea, por estarlo forzando tanto, obviamente algo que usas mucho se va a desgastar. Entonces, esto sí es como algo muy común en bailarines, pues ya que se retiran, que tengan este diagnóstico. La falsa ciática también es muy común, o síndrome del piriforme. ¿Por qué? Recuerden que habíamos hablado de los 6 músculos, los pelvitrocanterios, que hacen la rotación externa, ¿no? Y había uno que se llama piriforme o piramidal, que está aquí. Y bueno, lo curioso es que el nervio ciático, que es un nervio bastante grueso, emerge entre el piriforme, o sea, sale por debajo del piriforme, ¿no? Y bueno, ese nervio controla la sensibilidad de una parte de la pierna y también fuerza a varios músculos. Entonces, al usar tanto el piriforme, por estar haciendo rotación, puede perder como que esa extensibilidad y puede presionar al nervio. Entonces va a dar síntomas como si tuviéramos una hernia discal, pero en realidad no es eso, es que el piriforme está presionando al nervio ciático. Y bueno, seguimos con, por ejemplo, la rodilla, que es donde también puede haber rotación y podemos tener rotación de aquí. En la primera imagen, pues vemos una bailarina en una primera que le sale natural sin esforzarse. En la segunda imagen ya es una primera forzada. Entonces, aquí va a haber un mecanismo de torsión entre el fémur y la tibia, es lo que explicábamos hace rato. Si ustedes se fijan, pues aquí el fémur está como viendo hacia adelante del lado y ya la tibia está completamente en otro canal, ¿no? Y aquí la que está sufriendo es la rodilla completamente ahí sufriendo. Y aquí puede haber muchas lesiones en rodilla, muchas. Aquí puse algunas como compresión de meniscos, distensión de los ligamentos, subluxación de la rótula, etcétera. Obviamente desgaste a largo plazo.
Y en el tobillo, pues vamos a tener, aquí se nota mucho, ¿no? O sea, cómo está forzando el pie completamente para llegar, incluso ya pasando los 180 grados, o sea, ya pasando completamente. Pues principalmente vamos a tener distensión se llaman los tendones retromalolares internos. Hay un grupo de tendones que tiene este recorrido, o sea, baja, pasa por atrás del huesito y se van a la planta del pie, ¿no? Entonces, cuando nosotros los ponemos en esta posición, digamos que los ponemos en una posición de estrés porque los estamos alargando y forzando a abrir de una manera no natural. Entonces va a haber muchas tendinopatías, dolor, edema, etcétera. Y en el pie, el hallux valgus, que es el nombre del juanete, ¿no? ¿Por qué? Por lo que vimos hace rato de que este tipo de forzar la apertura, pues te va a ir condicionando a que el juanete se vaya formando. O si ya lo tienes, pues que se aumente, ¿no? El ángulo. Entonces aquí, para explicar lo de la rodilla, pues en esta imagen no me gustó tanto, pero fue la única que encontré, porque no es como una postura de ballet, ¿no? Pero el mecanismo es el mismo. Podemos ver un hueso hacia un lado, el hueso de abajo hacia otro lado, y aquí como haciéndole zoom, pues nosotros tenemos principalmente 4 ligamentos en la rodilla, ¿no? Los voy a dibujar aquí de este lado. Hay uno que es el ligamento lateral interno y el lateral externo, que están a los lados. ¿Qué es lo que pasa? Aquí se va a ver muy bien. El lateral externo pues está ahí, como si nada, pero el lateral interno se está alargando, ¿ok? Se está estirando mucho por esa rotación. Entonces, pues ese, junto con el cruzado anterior, los ligamentos cruzados están como por dentro en forma de X, ¿no? Los estamos poniendo en tensión. Entonces, quizás si lo haces una vez, pues no va a pasar nada, no te va a molestar, pero si ya lo estás haciendo diario, diario por 5 o 10 años, pues ya te va a llevar a una lesión, pues ya, ¿no? Ya bien establecida. Y pues el hallux valgus o juanete, que creo que todo el mundo lo ubica, todo el mundo lo conoce, es una desviación de la articulación metatarsofalángica del primer dedo, ¿no? Que esta pues hay como o sea, se piensa que todos los bailarines la tienen, no es cierto, o sea, no todos lo tienen, y hay muchos factores que te predisponen a tener el hallux valgus, o sea, muchos, no solamente es usar puntas, no solamente es el andeor, hay muchas cosas que influyen. Y bueno, vamos a terminar con como ejercicios muy sencillos que pueden ayudar a trabajar el andeor, porque al final pues es algo que van a seguir trabajando siempre, pero hay que buscar la mejor manera de trabajar. Entonces, lo primero es que siempre te hagan ejercicios para el andeor, los que sean. Siempre, siempre debemos tener una conciencia de una buena colocación en la que la rodilla caiga en alineación con el segundo dedo del pie, como en la imagen que tenemos ahí. No que la rodilla rebase el pie, ¿ok? Esto va a ser básico para conservar los meniscos y los ligamentos pues en una buena forma, ¿no? Sanos. Y hay que valorar, o sea, más si son maestros algunos de ustedes, si el bailarín o el alumno tiene falta de rotación de cadera, pero es por otros motivos más estructurales, o sea, propios de su cuerpo, pues ya hay que mandarlo tal vez a alguna valoración con un médico, ortopedista, fisioterapeuta, y ya se puede trabajar desde otro lado, ¿no? No todo siempre se puede resolver desde, pues, el salón de ballet, ¿no? Y más si ya estás hablando de, no sé, a lo mejor la forma ósea o lo que vimos de las torsiones de los huesos, etcétera. Entonces, antes de lastimar a alguien por forzarlo a abrir y eso, pues percatarnos si puede venir de otro lado. Entonces, estos ejercicios pues son súper comunes, los de ranita, ¿no? Creo que todo el mundo los usa.
Aquí, ¿qué es lo que hay que tener cuidado? La alineación, que ya dijimos, y también cuidar que no venga, que no haya una compensación por parte de las lumbares. Que al momento de abrir, no estén aumentando la curva lumbar, sino que se mantenga una buena alineación en la columna. Y lo podemos hacer boca abajo o igual boca arriba, ¿no? Estos estiramientos, estas posturas, van a trabajar más sobre los ligamentos, ¿ok? Que son los que nos van a permitir que la articulación vaya más allá. Pero también hay que trabajar los músculos. Y ahí vamos a tener otro tipo de ejercicios. Por ejemplo, es necesario trabajar las dos cosas, ¿ok? Aquí en el primer ejercicio, bueno, los primeros dos, está el bailarín boca abajo con una liga como tipo teraband o un resorte. Se pide la postura de pasé y se pide que abra, o sea, que vaya de paralelo a pasé, paralelo a pasé. Y ahí estamos trabajando la rotación. También lo podemos hacer de lado, igual con un resorte o con una liga de fortalecimiento a mitad del muslo, igual ir de paralelo a pasé. O en la pelota como de pilates, manteniendo la postura. Pues ejercicio ya es mucho más difícil, porque vamos en contra de la gravedad y encima estás en la pelota que es muy inestable y vamos a intentar mantener esta postura sobre la pelota. Hay otro ejercicio que es muy bueno, que es este. Entonces aquí tenemos al bailarín acostado de lado en el piso. Tenemos que cuidar la alineación de varias cosas. Uno, la parte de abajo, o sea, el brazo de abajo y la pierna deben estar alineados. El hombro y la cadera pues deben caer también alineados con el otro hombro y la otra cadera, que no pase que se vaya para adelante, como que les gane el peso, ¿ok? La pierna que vamos a trabajar aquí es la pierna de abajo, esta de aquí. La otra pierna no va a hacer nada, pero necesitamos ponerla sobre un cojín, sobre un rollo, sobre algo, para que la cadera esté en 90 grados, la rodilla 90 y no nos estorbe, ¿ok? Entonces hay que recargarla en algo. Y esa va a ser la posición de partida. Y lo que vamos a hacer, o el movimiento que vamos a hacer con la pierna de abajo, es este de aquí. O sea, girar. Llevar el talón hacia el techo, ¿no? Puede ser algo difícil al principio. Y lo interesante de esto, como les decía hace rato, es activar los músculos que deben ser. Activar los pelvitrocanteros. Entonces, ¿cómo vamos a cuidar que se activen esos músculos y no el glúteo, por ejemplo? Tenemos que cuidar la alineación de la pierna con la espalda, que siempre esté en horizontal, que la pierna no se vaya para atrás. ¿Sí me explico? Porque si ya la pierna se va para atrás, ya estamos metiendo otros músculos. Pero si logramos hacer la rotación pura, pues vamos a estar usando los músculos que queremos activar y queremos que el bailarín los identifique y tenga esa conciencia corporal de que esos son los que le están sirviendo. Entonces, bueno, hay muchos ejercicios, estos son solo algunos. Este, por ejemplo, también es un ejercicio sencillo, es en una pared. No me gustaría como hacerlo en segunda posición porque siento que es muy difícil. Podría ser en una primera, pero igual es la única imagen que encontré. Y lo que vamos a usar es 2 pelotas que se van a poner en la parte de atrás de las rodillas. Obviamente, entre más grande sea la pelota, va a ser más fácil. Entonces las ponemos atrás de las rodillas y lo que vamos a hacer es presionarlas hacia la pared, que no se caigan esas pelotas, y así vamos a buscar una contracción igual de los rotadores. Y este ejercicio también se puede hacer acostados en el piso, que sería más fácil. O sea, te acuestas en el piso, igual en primera posición, en flex, como si estuviéramos parados, con las pelotas debajo de ambas rodillas, y se busca presionar hacia el piso. Abrir el andeor y luego relajas a tu posición normal y otra vez presionas, ¿ok?
Este ejercicio se puede hacer tanto en el piso, acostados o en la pared. Y pues hay muchos implementos que se pueden usar. O sea, están las ligas, que ya creo que la mayoría de los bailarines tienen ligas largas, hay unas ligas más cortitas, hay estos discos rotadores que funcionan para trabajar mucho el andeor. Estos los venden en el súper, ya los he visto, en Miniso, en muchas tiendas, y la verdad es que son muy baratos, cuestan como 120 pesos cada disco, y lo que hace es que rotan. Entonces ahí puedes trabajar también muchas cosas. Entonces, bueno, ya para ir cerrando la plática, como concluir que una técnica incorrecta y una alineación incorrecta nos puede producir muchas lesiones musculoesqueléticas, ¿no? Y pues que las lesiones normalmente se producen por estas compensaciones que estamos haciendo por querer llegar al máximo ángulo de andeor, y pues que hay que ver hasta dónde podemos llegar sin lesionarnos, porque hay lesiones que sí son definitivas, o sea, sí hay lesiones que pueden quedar ya condicionando a cada uno para toda la vida, o que requieren cirugía o reposo muy largo. Entonces, pues hay que saber trabajarlo de la mejor manera, ¿no? Porque al final es un requisito técnico del ballet.